Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Hasta la llegada del nuevo periodismo, también llamado de no ficción o crónica, el paradigma del periodismo tradicional sostenía la construcción de un periodismo objetivo, como si fuera posible reportar lo sucedido del exacto y preciso modo en el que los acontecimientos ocurrieron. ¿A qué se le llama nuevo periodismo? ¿Cómo trabaja un cronista el hecho noticiable? ¿Cómo cuenta lo que vio y lo que escuchó? Bueno, ustedes saben que la cultura hegemónica tiene, entre otras prerrogativas, la de poner los nombres de las cosas. Nuevo periodismo es una etiqueta que puso la cultura norteamericana a fines de los años 50, principios de los 60. Algo que había existido más o menos desde siempre, por lo menos desde Heródoto en adelante, lo cual son por lo menos 2500 años, que es la idea de mirar y contar utilizando recursos literarios para ello. El nuevo periodismo es una forma de escribir las noticias periodísticas. El periodista abandona esa prosa informativa despersonalizada y asume un punto de vista. No es que antes no existía el punto de vista, sino que antes, a través de distintos recursos narrativos, estaba disimulado ese punto de vista porque no podemos evitarlo, mirar a la realidad desde un determinado lugar. La definición teórica de nuevo periodismo surge fuera de la Argentina, surge en Estados Unidos. Pero hay un antecedente argentino insolayable que es la investigación de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, la década del 50. Walsh es un gran escritor y procede con máximo riesgo y absoluta libertad. Y esa puede ser una norma interesante para el periodismo viejo, nuevo, de este siglo, del anterior o del próximo. Vamos al taller de crónica Águilas Humanas de Cristian Alarcón para ver cómo se escribe una crónica. Están reunidos. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tiene que tener un texto para hacer nuevo periodismo? Yo creo que tiene que tener cuerpo. Que escriba haber pasado por allí. Alguien dice por ahí que habría que haber visto un amanecer, un atardecer, almorzado, cenado y ojalá dormido en el lugar al que se cuenta, ¿no? Y cuando vas a hacer una crónica, ¿no? Una investigación como la muerte del Frente Vital, ¿qué es lo que buscas? En ese caso, cómo se construye un mito urbano, suburbano, popular, muy argentino, al fin de una época que era la de la construcción de la pobreza. ¿Hay un rol social en el cronista que hace nuevo periodismo y que hace periodismo narrativo? Hay una responsabilidad. La crónica tiene varios límites y hace crisis en varios sentidos. Hacia un lado hace crisis en lo freak, porque se puso de moda escribir sobre raros.
Ahora, escribir solo sobre lo raro en sí no está mal. Quizás lo que no está tan bien es no hacerse las preguntas necesarias en torno a por qué se producen esas alteridades. Por otro lado, la crónica como solo el relato de lo siniestro y cómo salir de lo siniestro. Te enfrenta a los mismos desafíos que te enfrenta la literatura, que es que tiene que volver una y otra vez sobre los grandes temas universales, siendo siempre novedosa. Es muy difícil separar en este momento el periodismo tradicional del nuevo periodismo, de ahí que el cambio que generó en el periodismo tradicional es importante. Hoy la línea que separa lo uno de lo otro es bastante más difusa. Los diarios, las revistas están intentando permanentemente hacer esto que es nuevo periodismo más allá de los estándares de calidad que maneje cada uno de los medios. ¿Cuándo nació el nuevo periodismo y qué periodistas fueron artífices de esta forma de narrar la noticia? Siglo XIX, 1886, Argentina. El escritor cubano José Martí sienta las bases del periodismo literario como corresponsal en los Estados Unidos para el diario La Nación. Publica, entre otros artículos, El terremoto de Charleston. Es considerado uno de los precursores del nuevo periodismo en América Latina. 1898. El diario La Nación envía como corresponsal al nicaragüense Rubén Darío para informar sobre la situación española tras perder Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Sus crónicas y reportajes son ensayos cuidadosamente documentados. Siglo XX, 1928, Argentina. Roberto Arlt redacta para el diario El Mundo sus aguafuertes, en las que destaca una visión crítica de situaciones de la vida real. 1932, Francia. El cubano Alejo Carpentier termina de escribir Los Cánticos del Progreso, donde relata a modo de novela el horror real del experimento nazi. 1957, Argentina. Sale a la venta Operación Masacre del escritor Rodolfo Walsh. La novela desnuda, tras una ardua investigación, los fusilamientos de José León Suárez durante el gobierno militar de la Revolución Libertadora. Se la considera un precedente del género de no ficción, ya que es el relato novelado de un hecho real. 1960, Estados Unidos. El periodista Norman Mailer publica el artículo Superman llega al supermercado, un trabajo sobre el Congreso de los Demócratas que designa a John Kennedy candidato a la presidencia. Se inicia con esta forma de escribir lo que se denominaría nuevo periodismo. 1963, Estados Unidos. El periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe se convierte en uno de los exponentes fundadores del nuevo periodismo al publicar en la revista Esquire textos innovadores. 1966, Estados Unidos. El periodista Nicholas Tomalin rompe con las reglas tradicionales sobre cómo organizar un reportaje en el diario The Sunday Times. Relata cómo el general James Hollingworth conduce su misión de exterminio en Vietnam. Estados Unidos. Truman Capote, después de estar durante 5 años con los autores de un asesinato en un poblado de Kansas, publica A Sangre Fría. En la novela combina elementos literarios con otros propios de la investigación periodística. Se lo considera el padre del nuevo periodismo. 1971, México. Elena Poniatowska edita La Noche de Tlatelolco, un libro que relata el movimiento estudiantil y la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. 1972, Argentina. El director del diario La Opinión le pide al escritor Osvaldo Soriano que haga una nota sobre el caso del joven asesino Robledo Puch. Soriano recopila los hechos a través de todos los testimonios existentes hasta el momento. 1974, Argentina. El periodista Tomás Eloy Martínez publica su relato periodístico La Pasión según Trelew. Allí expone la investigación sobre la masacre ocurrida 2 años antes, la cual se convierte en una prueba en el juicio por el hecho. 1981. Estados Unidos. La escritora y periodista Janet Cook gana el premio Pulitzer por una nota publicada en el Washington Post. El artículo describe la historia de un niño heroinómano al que la madre inyecta a diario. Al año siguiente, admite que la crónica es inventada debido a la presión interna del diario. 1991. Argentina. Martín Caparrós publica Crónicas de Fin de Siglo, una serie de artículos de sus viajes por el mundo. Fue distinguido con el prestigioso Premio de Periodismo Rey de España. 1994. Colombia. Gabriel García Márquez, uno de los principales exponentes de este género, crea la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Busca estimular las vocaciones, la ética y la buena narración en el periodismo. 1998. Argentina.
Martín Caparrós y Eduardo Anguita lanzan al mercado el tercer y último tomo de La Voluntad. Estos libros reflejan, tras un arduo trabajo de investigación periodística, la militancia revolucionaria de los años 70. Siglo XXI. 2003. Cristian Alarcón es hoy el exponente del nuevo periodismo. Tras investigar los escuadrones de la muerte en la zona norte del Gran Buenos Aires, edita Cuando muera quiero que me toquen cumbia, la historia de Víctor Frente Vital, un pibe chorro convertido en santo. 2005. Leila Guerreiro publica Los suicidas del fin del mundo, una novela de no ficción sobre el pueblo patagónico de Las Heras. Así como en la década del 60 hubo un cambio de paradigma en el periodismo, las nuevas tecnologías imponen ahora modificaciones en el manejo de la información para los medios tradicionales. Como predice Tom Wolfe, hoy la juventud confía en lo que dicen los blogs mucho más que en cualquier organización de noticias. La crónica es un periodista diciendo yo. No para hablar de sí mismo, yo siempre insisto en la diferencia entre hablar en primera persona y hablar de la primera persona. No se trata de cuando yo llegué a ese lugar, pasaron cosas extraordinarias, sino ir y contar esas cosas extraordinarias de una manera que no habría podido suceder si yo no estuviera en ese lugar, pero que no ponga el eje, el foco en el hecho de que yo estaba en ese lugar. Digo esto porque la primera persona está siempre presente en cualquier texto. Quiero decir, un texto es escrito por alguien. Y lo que tiene hacer crónicas es que es una mirada bastante subjetiva, ¿no?, del cronista que va a contar, ¿no? La crónica es eso, es la posibilidad de que 4 tipos vayan al mismo lugar y escriban cosas completamente distintas. Y ahora, por ejemplo, vos, Sebastián, ¿estás haciendo algún reportaje? Sí, sobre un personaje de La Boca que es una especie de superhéroe del conurbano, digamos, ¿no? Que vive en José de Paz y va a trabajar a La Boca con los turistas, y estoy así hartándome de entrevistarlo, ¿no? Es casi ficción. Es un personaje de ficción, pero yo creo que se hizo ese personaje para que lo escuchen. Y me enganchó a mí para que lo escuche. Bueno, está ¿Cómo chocho, se llama? ¿no? Se llama... Su personaje es la hormiga roja, él se llama Florentín. La hormiga roja. ¿Vos vas a hablar una vez más con él? Lo voy a buscar y la idea también es como hablar con sus vecinos, ¿no? Y chequear un poco qué opina la gente de él, ¿no? Para hacer nuevo periodismo, para mí, lo más importante es la sensibilidad. Uno cree que lo más importante es escribir de determinada manera, pero en realidad lo que hay que hacer es mirar de una manera diferente. Hay que mirar de una manera diferente, hay que preguntar de una manera diferente y hay que fijarse en las cosas en las cuales uno no se fijaba antes. La técnica de escritura no es exactamente, no es lo que hace al nuevo periodismo. Lo que hace el nuevo periodismo es justamente tratar de condensar en una frase que sea literaria algo que tal vez sea literario en la propia vida, pero que no aparece en el periodismo como tal. Yo no creo que lo nuevo o lo viejo pase por la subjetividad del periodista. Uno puede buscar el ángulo subjetivo de los protagonistas de la noticia, pero el que lo escribe lo hace con la mayor objetividad posible. El ejemplo, que además se propuso ser prácticamente una demostración teórica, es la noticia de un secuestro de García Márquez, donde cada hecho que está narrado, cada diálogo que cuenta, han sido verificados y son auténticos. Lo que pasa es que él pone permanentemente el ángulo de la narración en el punto de vista subjetivo de los protagonistas. Pero la reconstrucción que él hace de ese punto de vista es absolutamente objetiva.